Y listo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué Hola, tal? Mahatma, muy ¿Qué tal, buenos Ale? días. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú qué tal? Bien, gracias. Pues Qué aquí bueno. viéndote y consultándote, ¿sí? Te Ok. agradezco mucho esta eh, posibilidad de entrevistarte, porque yo creo que va a ser de mucha utilidad para toda la audiencia, para ir ubicando qué hace un neuropsicólogo, en qué áreas trabaja, ¿sí? Y bueno, primero presentarte. Estamos con Mahatma Sánchez, él es neuropsicólogo y un gran amigo de hace bastantes años ya, ¿sí? Sí. Entonces ya nos conocemos desde mucho tiempo, entonces igual una gran recomendación, yo sé que quien consulta a Mahatma, al doctor Mahatma, sí, va a tener las posibilidades de salir adelante en sus vidas. Mahatma, muchas gracias. Y a Gracias. ver, platícame, ¿qué Mm. hace un neuropsicólogo? Mira, en general la neuropsicología lo que se dedica es al análisis de los trastornos de la conducta que tienen Ujú. un componente biológico, es decir, que hay un Ok, daño en el sistema nervioso central. ok, ¿Sí? ajá, Combina la neurología y la psicología. ok, Y entonces, son dos áreas. sí, y Ujú. entonces allí pues, hay una amplia gama de problemas en los cuales está involucrado el neuropsicólogo. A Ok, grandes rasgos, se analiza el sistema nervioso central desde 8 aspectos. ok, De- sería desde cosas muy, muy prácticas como la orientación, se analiza la atención, la memoria, la ujú, capacidad de cálculo que tiene el cerebro, ok, cómo la información entra a través de los sentidos, o sea, al ujú, cerebro, ¿sí? sí, Cómo la interpreta el cerebro, analizamos, que esas son gnosias, y ujú, praxias es cómo sale esa información después de haber sido exacto. analizadas en el cerebro. Y Ok, después analizamos las funciones ejecutivas, o funciones superiores que lo tenemos los seres humanos, los Homo sapiens sapiens, y que no lo tienen otros animales, o no tan desarrollado. ¿Sí? Como este razonamiento, esta capacidad crítica que tenemos, la capacidad de planificar y organizar, etcétera. Ahí ujú, entran mucho. Y por último, podemos decir que el lenguaje también nos metemos un poco. ok, Entonces, nosotros estudiamos estas áreas dependiendo del tipo de problema conductual que tenga la persona. Las cosas ujú, más prácticas son los que tienen un problema atencionales, el déficit de atención. Yo por ok, mi parte me dedico solamente al déficit de atención en adultos, pero bueno, hay gente que se dedica más a pequeños, etc. Lo que ok, analizamos es en el cerebro de las áreas de atención y los distintos modelos de atención que tenemos, atención selectiva, atención sostenida y así varios tipos, cuál es la que tiene alterada y qué tan grave es esa alteración para dar un ok, proceso de rehabilitación. Tal vez esa es la ok. diferencia. Los neuropsicólogos hacemos rehabilitación. Rehabilitación. ¿Y cómo es esa rehabilitación, Mahatma? Sí, a lo mejor se lo podría decir en términos técnicos, Ujú, es, es el cerebro tiene la capacidad plástica de ujú, generar nuevas conexiones. O sea, de que las ujú. neuronas que ya están saquen nuevos cablecitos, se conecten y eso se puede traducir en cambios conductuales. Ok, Déjame pongo un ejemplo concreto. Lo que pasa a una persona que tiene parálisis, que le dio un derrame cerebral y perdió la mitad. ajá, A sí, través de la rehabilitación física, lo que está haciendo es que esas áreas motoras del cerebro, en las cuales se perdió la conexión, las ujú. pocas que le quedan o las muchas, generen cablecitos alrededor que se interconecten para que empiece otra vez a funcionar. Pues. O sea, ¿se regenera? Sí. ¿Ayudarlas a regenerarlas? Es que no es ¿O a regeneración, porque lo que hace es más bien genera nuevas generar? conexiones. Ah, ok, Se llaman dendritas, generan nuevos cablecitos que tratan ok, de suplir esas neuronas que ya se dañaron. ah, Bueno, ok. con el ejemplo, por ejemplo, de déficit de atención, lo que se hace es tratar de generar cables alternativos, como vías alternativas para la atención, para tratar de Ah, compensar esa área que tiene mal, ujú, y que viene mal, pareciera que así desde pequeño.
Ujú. Ah, Entonces, ok. bueno, ese es uno de los aspectos. Es una, porque, perdón, hay mucha gente con déficit de atención, niños que estamos encontrando en las escuelas con déficit y Ujú. adultos también, y que a veces dicen, bueno, pero ¿por qué se me olvidan las cosas? ¿O por qué no pongo Sí, atención? por ejemplo, el Sí. otro es qué tipo de memoria es la que está alterada. Tenemos distintos tipos de memoria y hay que entender cuál de ellas está alterada para saber cómo rehabilitarlo en esas. Ah, Entonces, lo que hacemos los perfecto. neuropsicólogos es tratar de entender la gravedad y dónde podríamos ubicar la lesión cerebral. Ujú, ok, la Eso, ubica y ajá. rehabilitan. Y después empieza el proceso de rehabilitación. Normalmente los neuropsicólogos siempre trabajamos en conjunto con el neurólogo, el psiquiatra, el psicólogo. Somos como ese Ujú. intermedio, ¿no? Ese Ah, ok. intermedio que trata de encontrar el lugar más exacto donde está el problema que le está generando ese trastorno de conducta y, Ajá. y trabajarlo de manera integral. Este es un Ok. aspecto de los más conocidos. Yo me dedico a otras áreas que son menos conocidas de la neuropsicología. ¿En qué Por, áreas tú por trabajas, por ejemplo, ejemplo? ¿no? Ujú, Yo veo algunos pacientes con problemas psiquiátricos en los ujú. cuales les doy herramientas, les ayudo a que no tengan brotes tan fácil, Ok. porque el área que los hace tener estas alucinaciones no es la misma de la memoria, no es la misma de otras cosas. Entonces trato de Ok. seguir desarrollando esas otras áreas que le ayudan a tener un mejor control y que no genere esos brotes que a veces tienen, ¿no? Ese Que de tienen los etcétera. psicóticos, Sí. esquizofrénicos. Ok. Sí, igual con los que tienen trastorno de ansiedad, que por ejemplo yo me meto mucho en las personas que tienen trastorno de ansiedad, ¿no? Y le doy Ajá. ciertas herramientas para poder tener un mejor control. Mejor control. Realmente, como es muy Ujú. amplio la neuropsicología, yo me especialicé en tres áreas. Una, que ya la había empezado desde antes, desde estudiar medicina. Antes de estudiar neuropsicología, estudié neurociencias cognitivas. Ok. Y ahí empecé a estudiar la sexualidad humana desde el cerebro, desde la neurobiología. Ok. Entonces, me he especializado mucho en distintos aspectos de la sexualidad humana, entre Ok. ellos la identidad sexual, la he estudiado muy a fondo. Ok. Que es Este, muy importante. sí, cómo se va Ujú. desarrollando esta identidad, pues ese es el punto. Ok. Y después empecé, y prácticamente eso es ahorita lo que más hago, he estudiado mucho las adicciones comportamentales, es decir, las adicciones que no son abuso de sustancias, sino que son de conductas compulsivas. Ajá. Como por ejemplo, Mahatma. Ahorita, sobre todo ahorita más con la combinación que hago con la sexualidad, cada vez más hay conductas compulsivas a la pornografía, a las redes Ujú. sociales, Exacto. al sexting, etcétera. Y hay otras que son más anorexia, bulimia, al Ujú. juego, todas esas que tienen Sí. que ver con conductas compulsivas. He desarrollado, Adictivas. sí, sí, Ujú, sí, he desarrollado un método de, ujú. de contención. Entonces, mucho de lo que yo hago tiene con brindo estas herramientas a las personas. Ah, ok. Ese es otro aspecto. Y bueno, y el tercero es que veo muchos que tienen el otro tipo de adicciones, adicciones a Sí. sustancias que están en centros de rehabilitación. Y lo que Ujú, hago es a través de las pruebas que les realizo, ujú. entender qué tan dañado quedó de sus funciones el cerebro posterior a todo este periodo que han estado Eh, con el consumo de agentes adictivos, Es que etc. pega mucho a cerebro. O sea, Sí, sí, es lo primero que daña una droga, sí, cerebro. exacto. Sí. Entonces, Ajá. más o menos Sí. es así, ¿eh? Ajá. Ok. Y en el proceso, por ejemplo, de adicción, ¿es largo el tratamiento? ¿Tienen que anexarse o simplemente con la consulta Sí, pueden? no, 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 es dependiendo, o sea, vienen Ajá, conmigo. Normalmente, cuando les hago las pruebas, son gente que ajá. ya tiene al menos 40 días en un centro de rehabilitación. O sea, que Ah, yo ok. ya garantice que no tiene consumos, y hago unas primeras pruebas de escrutinio, empiezo a evaluar las distintas áreas. Después, si es candidato a un proceso de rehabilitación, entonces entra a ese proceso de rehabilitación, se hacen otras pruebas después y se va viendo la mejoría. Ah, Ese ok. es a la par que está teniendo su terapia psicológica, a la par que está teniendo el Mm, medicamento que le da ya sea el psiquiatra o el ajá, neuropsiquiatra, dependiendo quién sea el que lo esté tratando, etcétera. ok. Trabajo muy en conjunto con ellos. En ese sentido, en las adicciones del comportamiento,
Ujú. Ahí sí, normalmente no es que estén anexados, vienen conmigo. En 12 sesiones les doy estas herramientas de contención, porque son herramientas de contención, es decir, algo que disminuye de manera significativa la conducta compulsiva para que Sí. tengan la fuerza y también entiendan un poco más la necesidad de tomar todo este tratamiento psicoterapéutico que normalmente requieren posterior a la contención. Exacto, entonces también las personas tienen que ir con la decisión de cambio, ¿no? De Sí, decir, quiero cambiar y aplicarse al tratamiento. sí, la primera sesión que es, normalmente esa es la Ujú. crucial, lo que les Sí. muestro o lo que trato de resolverles es la pregunta ¿por qué me comporto como me comporto? ¿No? O sea, ¿por Ajá. qué estoy haciendo esto? Y entonces profundizo en ese, porque eso disminuye mucho el estado ansioso que normalmente llegan y les da mayor lucidez para tomar una decisión. Ajá. Ya Ajá. después sí, como indicador es ese, o sea, tiene que venir, yo siempre les digo tres cosas, tiene que venir libre, hacer la Ok. tarea, porque lo que yo estoy haciendo es más un proceso de rehabilitación que un Ok. proceso de otro tipo. Ok. Y, y la tercera, que sean un poquito pacientes, porque a veces se tocan fibras muy delgadas, sobre todo cuando sienten que no lo logran. Entonces tienden a querer dejar el tratamiento. Sí, cuando es como esos ciclos, como de sale la persona adelante, llega al máximo cambio y después hay declives, pero que les ayudan a crecer, ¿no? Y Sí. es un punto muy delicado en donde el paciente generalmente dice, he vuelto a lo mismo cuando es un proceso normal dentro del Sí, crecimiento, ¿no? yo les muestro cómo se va dando en el cerebro estas reconexiones. Por ejemplo, que tengo algunas imágenes de algunos estudios que se han hecho, cómo a las 3 semanas empiezan a brotar las primeras dendritas, las primeras Ujú, cablecitos que empiezan a nacer. ujú, 6, 9 meses ya hay una gran cantidad, pareciera que ya está siendo eficiente este ujú. cambio conductual, pero más o menos yo les digo que es 12, 18 meses que se vuelve significativo el cambio. Entonces es todo un trabajo que se tiene que estar haciendo. Sí, No, y desde un principio se los planteo porque tienen que ir también ellos pensando en todo el proceso que se va a llevar. ok, entonces este paciente o los pacientes tienen que estar bien enfocados Ujú. y tú les vas explicando cómo va haciendo este cambio. Sí, ellos se van dando cuenta en Ok. las pruebas, ¿no? Hay una prueba, por ejemplo, que la hago al principio y que después de un tiempo la vuelvo a hacer y hacemos el Ajá, comparativo. Decimos si hay cambios. ok. Sí, hay uno de los problemas que tienen las pruebas neuropsicológicas es que la mayoría solamente se puede hacer una sola vez, pero hay algunas que se pueden repetir y Ujú. utilizo esas para hacer los comparativos y que ellos mismos se ven dando cuenta, se den cuenta que realmente Ujú. está habiendo el cambio, pues, Que sí está aunque viendo. no parece tan evidente al principio. Ok, y se va viendo, van haciendo Sí, evaluaciones constantes dentro del proceso. sí, dependiendo del tipo de problema, ¿eh? O sea, pero bueno, se trata de encontrar una manera objetiva de evaluar los resultados, que ese sería el punto. Ah, ok. Entonces, y platícame, entonces trabajas con diferentes también profesionistas de la salud. Me decías psiquiatras, psicólogos, Neurólogo, etcétera. neurólogos, ajá. ¿Y van trabajando en conjunto? Sí, sí, vamos trabajando en conjunto dependiendo de la problemática, porque cada uno se especializa normalmente en algo. Como es Ajá, muy amplio, las neurociencias del comportamiento, o ajá, sea, pues cada uno se siente más afín con ciertas áreas. Pero, por ejemplo, en mi equipo de trabajo son 10 personas en las cuales, o sea, digamos que de manera constante estamos viendo pacientes, pasando, etcétera. ah, ok. Entonces, tú tienes un equipo de trabajo, Maja. Sí, yo tengo un equipo de trabajo, ajá. Ajá. Y más o menos cuántas sesiones tarda un tratamiento. Por ejemplo, conmigo, que son las de contención, son 12 máximo, Ujú. porque 12. es, ajá, 12 máximo, porque es el primer paso, ¿no? El Ajá. primer paso es, te ayudamos a que disminuya las conductas compulsivas, ya sea tanto de comportamientos como de abuso de sustancias. Vamos a ayudarte a eso. Ya que se empieza a controlar un poco más,
Sí, ahora sí, ¿no? Empieza el proceso de psicoterapia. Ahora sí, lleguemos a la raíz de tu conducta, pues, la raíz psicológica de la conducta. Y en ese proceso, más o menos después de esas dosis, se va viendo una vez al mes, dependiendo de la persona, solamente como para darle seguimiento y seguir fortaleciendo esas áreas que de repente le van a costar en ese periodo. Ok, Y si en ese inter, por ejemplo, normalmente en la primera o en la segunda veo que es un problema significativo, entonces veo si tiene que verlo el neurólogo, el psiquiatra o algunos que les digo, ¿sabes qué? Tú eres candidato para entrar a un centro de rehabilitación y pues no hay opción, ¿no? O sea, no va a ok, ser funcional esto si no entras ahí. ok. ¿Y tú los canalizas a esos centros de Y los rehabilitación? Porque luego canalizo. hay algunos centros que no son serios ni se comprometen, ¿verdad? Sí, los canalizo. Después es un poco complejo los centros de rehabilitación porque hay muchos factores que influyen. Uno es el económico. La verdad es que los mejores cuestan algo, ¿no? Sí, su Y, Monte Fénix, Oceánica son carísimos. y hay otros que tienen parte de recursos del gobierno y así, pero hay mucha gente y eso a veces merma el proceso. Y entonces, pero bueno, pues ahí vamos viendo en conjunto. Y hay algunos que les ayuda a algunas personas, porque Ujú, dependiendo de la personalidad ahí, y hay ujú, otros que otros. Entonces ahí vamos viendo en conjunto. Por ejemplo, te pongo un ejemplo concreto. ujú, Hay sí, una, hay un centro de rehabilitación en Guadalajara que combina el aspecto espiritual ujú, con el tratamiento de adicciones. ok, Entonces, si viene aquí alguien que tiene esa convicción religiosa, bueno, pues yo le digo, ujú, mira, podría combinar estas dos áreas que sí, está en tu sistema de creencias, entonces ahí sí, hay ok, otros que, por ejemplo, son un poquito más, más de la naturaleza, más abiertos. Entonces, aquí en Querétaro hay otro centro que es más ujú, como tipo zen, no sé cómo decirlo. ujú, ok, Entonces, pero eso se va particularizando a las necesidades de la dependiendo. persona, ¿sí? Ah, ok. Sí, porque luego hay centros de rehabilitación que no ayudan, ¿no? Y empeora más el paciente. Sí, Y sí es bueno tener la guía y la recomendación de ese centro. sí. Hay otros que son un poco más particulares, ¿no? O sea, porque no todos los adictos tienen la capacidad de recuperación. Si bien ninguno al 100, hay unos que a lo mejor al 60 y hay algunos que combinan la adicción a sustancias con un trastorno psiquiátrico importante y ellos Ujú. necesitan un centro totalmente distinto. Ah, ok. O sea, entonces porque ya el tratamiento no puede ser igual, entonces hay algunos centros, por ejemplo, que son muy especializados a este tipo de personas. Este, Ok. Sí, y tiene que ser alguien especializado porque generalmente sí. abren centros sin especialización, ¿no? Sí, sí, hay algunos. Te digo porque apenas así tuve un paciente justamente así, ¿no? Que Ujú, pensaban que el problema era el consumo de drogas. Y ujú. sí, tenía una adicción. Pero el problema de fondo no era ese, el problema era un trastorno psiquiátrico. Ujú. Ok. Entonces, por más, y de hecho ya habían probado con 3 centros de rehabilitación diferentes y no veían mejoría real. Y el problema es que no eran los centros para él, pues él necesitaba otro tipo de atención, De atención más ubicada a psiquiatría. más ubicadas al problema psiquiátrico, efectivamente. Ok. Entonces, a ver, yo veo y escucho que el neuropsicólogo trabaja en varias áreas muy importantes de Sí, vida. sí, Y, sí. y me dices que tú trabajas nada más adultos o Sí, también por niños, ejemplo, yo me especialicé en adultos, pues bueno, en adolescentes y adultos. No sé adolescentes y adultos. si algunos conocen un poco lo que he escrito. Ujú. Estudié 2 años el cerebro adolescente y porque ahí es donde empiezan las adicciones normalmente, Exacto, porque ahí es sí. donde el cerebro es tan plástico que empieza a modelar la percepción del yo, de su identidad y por lo Ujú. tanto las conductas. ¿Sí? Y la Mm, forma de afrontamiento de estas conductas. Entonces, me metí mucho en el adolescente. Entonces, en ese aspecto veo al adolescente.
Y ya en Ok. aspectos de adicción y otras cosas veo solamente a adultos. Adultos, ok. Ujú. Entonces te pueden consultar, por ejemplo, gente que tiene problemas de adicción, alguna situación en la orientación sexual, ¿sí? Y Sí, atención, ¿sí? sí, aquí hay una cosa en Así. relación a la sexualidad, no solamente es eso, sino la sexualidad Ujú, en todos los ámbitos. Lo ujú, que, lo que estudié y se estableció es que en el cerebro tenemos al menos 4 áreas ujú. diferenciadas en nuestra sexualidad. La Ok. primera área es el área del erotismo, el aspecto erótico, como Erótico. veo que está hiperestimulado en las personas que tienen compulsión a la pornografía, etc. Ok. Esa es una de las áreas del cerebro. Ujú, El otro es la reproducción como tal, ujú. que tiene que Ok. ver con la intimidad sexual, la satisfacción en la intimidad, etcétera, ¿no? Todos estos problemas Mm, en reproducción, pero desde el aspecto neurobiológico, no el ok. aspecto físico de esterilidad, etcétera, no, en Ok. el aspecto neurobiológico. Neuro. Ok. Después, la tercera es la vinculación afectiva, pues. Es decir, cómo, o sea, cómo generar vínculos con la pareja en este caso, ¿no? En las Ok. relaciones de pareja. Ah, Y ok. que está mediado por sustancias en el cerebro y que hay gente, o hemos visto en los estudios, que no tiene los suficientes receptores y eso genera cambios conductuales, o hay varias cosas ahí. Entonces, el tercero es la Ujú. vinculación afectiva y el cuarto es el género, que es ahora sí la percepción que tengo de mi sexualidad, pues. O sea, Ah, ok. ¿quién soy yo con respecto a mi sexualidad? Ese es en términos así prácticos, Muy que es el género. importante. Entonces, Ajá. son esas 4 áreas las cuales las veo desde las neurociencias, o sea, desde el cerebro. Desde el cerebro. Ujú. Y entonces puede ser como más específico en Ujú. algunos temas y trabajarlo desde el punto cerebral y dejarles ejercicios, me imagino, o Sí, sí. medicamentos. No, no, no usas Sí, yo medicamentos no, también. aunque podría hacerlo, no lo hago. Y más bien me meto a esta parte de rehabilitación cognitiva, que eso es. Y Ok. también, no sé, hay mayor garantía de éxito en un tratamiento si te especializas más en uno. Entonces yo le apunto a eso, ¿no? Ujú. A especializarme más en eso y apoyarme de otros que también se están especializando en las distintas. Entonces, si requiere medicamentos, ya sea que con el neurólogo, con el psiquiatra, pues lo mando para que... Ah, Sí, ok. porque ellos realmente se especializaron en el tratamiento farmacológico de ciertas patologías, ¿no? De ciertas Ujú, patologías. ujú. Ok. Entonces, a ver, una persona adulta que quiere consultarte, que tengan todos estos síntomas en cuestión de memoria, cuestión de trabajar su sexualidad, trabajar Sí. si hay alguna adicción, consultarte también ir a consulta contigo Ujú. y, por ejemplo, personas impulsivas también están dentro de. Sí, sí, sí. Digo, Ujú, yo lo que sugiero es vienen, porque ujú, tratamos de ampliar la gama de servicios en trastornos de la conducta y sí. algunos los puedo ver yo de manera directa y algunos no, algunos es parte de mi equipo. Ah, ok, Ujú. perfecto. Tú tienes una clínica, Mahatma. Sí, estamos en Mansiones del Valle, donde Ah, ok, tenemos ya un año que establecimos este lugar, pero bueno, sí. con toda la idea de que aquí mismo tengan todos los servicios que requieran. Ah, ok. Ujú. Entonces, ahí tú puedes canalizar Ahí yo con tu canalizo. propio equipo Ujú. y tú vas supervisando todos esos Sí, casos. sí, eso sí. Eso. Este, yo ahorita porque doy clases y ahorita estoy en un área de investigación, entonces Ok. me ayuda mucho también el tener aquí todos los especialistas para seguir haciendo esto que ya venía haciendo antes, que tratar de investigar más a fondo, seguir viendo los mejores tratamientos o los mejores manejos terapéuticos y otro tipo de cosas. Entonces, a ver, eh, eres médico, pero también científico. Sí, primero estudié medicina, después hice algunos estudios en neurociencias cognitivas y de la conducta humana, que es, Ujú, digamos que, tratar de responder a la pregunta por qué nos comportamos como nos comportamos, ajá. desde el cerebro. Y después estudié la conducta patológica, que es la neuropsicología. Estudia los trastornos de la conducta, desde el daño que puede haber en el sistema nervioso central o en el Ah, cerebro. ok.
Ok. Y entre ello, pues he tratado de seguir fomentando la investigación con mi equipo. Tengo aquí varios estudiantes de psicología que Ujú, son a los que les doy clase, ujú. eh, y donde ellos ya tienen una línea de investigación, entonces ahí trabajamos en conjunto, ¿no? Trabajan en Ujú. conjunto. Y entonces, eres maestro, doctor, Sí, psiconeurólogo, sí, sí, ¿sí? No, neuropsicólogo, ajá. neuropsicólogo, Sí. perdón, neuropsicólogo, y también te dedicas a la investigación. Sí, bueno, eso intentamos, ¿no? Porque no estoy Sí. al 100 y Ujú. si bien nuestras investigaciones no son tan de laboratorio y eso, pero sí procuramos estar generando conocimiento nuevo, que al final eso es lo que Sí, se pretendemos, ¿no? requiere. Ujú, Sí se requiere porque luego hay estándares que no corresponden con nuestra cultura, ujú. ¿sí? O ya son caducos y hay Sí, que estar siempre investigando más para una mejor atención a los pacientes. sí. A lo mejor una cosa que, o sea, podría ayudar un poquito en esto, estuve trabajando con el Instituto Universitario Sofía de Florencia y con un Ujú, equipo de expertos de distintas partes del mundo. La verdad es que fue muy, muy rico ese trabajo en ujú. hacer programas para la educación afectiva y sexual del adolescente. Mm, Entonces fue un trabajo que le dediqué año y medio, más o menos, para ello, junto con distintas partes, ujú, distintos especialistas en distintas ramas gran parte eran de Europa, algunos de Estados Unidos, sí. y quedó un proyecto muy rico que se llama Up2Me, que ojalá y tenga mayor difusión a nivel mundial. La verdad es que es ¿Cómo una se rica. llama? Perdón. Up2Me, sí, o ¿Optomy? sea, sí, Ah, ok. UP2, Up2Me. Ujú. Y, y, y que ayuda al adolescente al Ah, desarrollo de su afectividad y la sexualidad desde una base muy, muy consolidada científicamente, si lo queremos ver así, porque ah, todo se fundamentó desde las ciencias, pues. Entonces desde fue. la ciencia. Ujú. Ok. Entonces, a ver, te has dedicado mucho al estudio del ser humano. Sí, pues sí, realmente. Sí, A mí, sí, yo me considero más como un divulgador científico, si te soy sincero. O sea, sí. sí, ya los que conocen un poquito más mis redes y eso, pues tengo un blog, hago Ujú. algunos videos, cosas así, pero, o sea, me fascina responder la pregunta de por qué nos comportamos como nos comportamos. Y la verdad es que eso es lo que me motiva a seguir estudiando, a seguir Ajá. haciendo, Investigando, investigando. analizando, Sí. ¿sí? Ujú. Y en ese proceso también aplicándolo a los pacientes. Sí, sí, claro, así Sí, en ese. definitivo. ¿Dónde te pueden localizar o buscar? Sí, Ujú, mira, bueno, la clínica está en Hacienda Balvanera 19, ujú. en Valvanera Mansiones del 19. Valle. Ujú. Ok. O a mi teléfono, Ujú. 4425 41 19 75, Ajá. 4425 41 19 75, o a Sí. la página de nuestro centro, Ajá. teorientamos.net, así, Mm, www.teorientamostodojunto.net, ok. donde, Ok. bueno, ahí también pueden contactar vía mail, etcétera. Ah, perfecto. En Facebook también tienes una. En Facebook tengo la página, sí, igual se llama teorientamos.net. Está mi Facebook personal donde subo también cosas, Mahatma Sánchez. En YouTube está el canal de Te Orientamos, etcétera. Ujú. Ah, ok, perfecto. Entonces, eres localizable. Sí, 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 ahí estoy. Sí, perfecto. Entonces, Mahatma, te agradezco mucho toda la información. Realmente esperamos que para muchas personas se aclare qué hace un neuropsicólogo, Sí. cuáles son sus áreas de trabajo y Ujú. cuándo acudir, porque a veces escuchamos algunos términos de algunas especialidades y pues no sabemos Sí, qué hacen o si nos van a ayudar o no. Entonces, ya saben, si hay alguna de estas situaciones en donde se estén viviendo, que te hablen por teléfono y van a tener un apoyo profesional y claro para su vida, que eso es lo más importante, sí, saber aprender a vivir
en este Sí, camino, ¿verdad? Y disfrutar lo que tenemos. Entonces, sí. ujú, Yo creo que ahorita a mí me gusta mucho o agradezco mucho haber vivido en esta época de las ciencias del comportamiento porque cada vez es más comprobable que los cambios conductuales se pueden. A lo sí, mejor hubo un periodo donde decían, no, si este tiene esto, ya. O sea, ya sí, no es ya se funcional para etiqueta. la sociedad, ¿no? En Ujú, cambio, ahorita vamos descubriendo nuevos métodos, nuevas técnicas para que se pueda injertar en la sociedad una persona, para que pueda compensar esas pocas habilidades que tienen en algunas áreas, o al revés, esas muchas habilidades, porque también una cosa que no hablé, pero una parte de los neurólogos de la neuropsicología se dedica al aprendizaje y los dos extremos, los que les cuesta ujú, mucho a los que tienen habilidades intelectuales muy ujú. desarrolladas. Entonces, Exacto. ayuda a potencializar. Entonces, es muy amplia pues la gama Ok. y normalmente vamos encontrando gente que se empieza a orientar a eso que le atrae más, ¿no? Ok, entonces la neuropsicología nos puede ayudar a desarrollarnos y enfocarnos en una vida más plena, ¿verdad? Sí. Y nada más es comprometerse con uno y Ujú. entrar a su terapia y desarrollarse, Sí, exacto. ¿sí? Bueno, entonces te Gusto. agradezco, Mahatma. Ahora todo es vía, este, Vía pues remota, sí. casa, vía remota y con ciertos ruidos a nuestro alrededor, pero bueno, Ok. sí, con todo la gana de que tengamos más información Sí. y que desde casa podamos reflexionar, que es tiempo de Mm. reflexión, estamos en casa, es tiempo de reflexión. Um, qué se va a hacer con la vida y si hay algunos problemas, hay solución, ¿verdad? Muy bien. Sí, te agradezco mucho, Ok. Mahatma. Un fuerte Gracias. abrazo y estamos en Saludos. contacto Chao, pronto. chao. Chao.